Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan David Mantilla, soy estudiante de Derecho y hoy estamos en la clase de Constitucional Colombiano. Vamos a hablar acerca del poder constituyente, de la Constitución del 91, de los procesos que se vivieron antes de esta Constitución y, el, y realmente cómo esta Constitución impactó la sociedad colombiana. Entonces empecemos con la Constitución de 1986. Era una constitución que se hizo bajo el mandato de Rafael Núñez, y cuál fue una constitución muy conservadora. Ya era hora de que cambiáramos la constitución porque esta constitución duró prácticamente 105 años, ya más de un siglo. Y Colombia en ese siglo vivió una época de violencia bipartidista, de nacimiento de las guerrillas. Entonces prácticamente era necesario que se hiciera una nueva constitución. Además que la constitución de 1986 se hizo para un país muy diferente al que es ahorita. Se hizo para un país donde no había ferrocarril, no había carros, no había desarrollo. Era un país prácticamente sumado en un atraso tecnológico, un país prácticamente rural, centralizado, donde prácticamente todo emanaba desde el poder central de Bogotá y las provincias y las regiones no tenían prácticamente dificultades en el transporte, ningún tipo de apoyo. Después de esta constitución perdimos el canal de Panamá, perdimos Panamá, tuvimos la guerra de los 1000 días, o sea, siento que esta constitución del 86 fue lo peor que le pudo pasar a este país. Sin embargo, pues fue necesaria en su momento. Pero si ya era hora desde hace mucho tiempo, 50, 60 años antes del 91, de que se hiciera un cambio realmente estructural a esta constitución. Entonces empecemos por la constitución del 1986. A pesar de que fue reformada mediante actos legislativos varias veces, sí, o sea, se hizo una las más importantes en el 2010, en 1910, en 1936 por López Pumarejo. Se le dio cierto sentido social a la propiedad. En el plebiscito de 1957 que hizo Gustavo Rojas Pinilla para darle fin a ese periodo de violencia que derivó del Bogotazo y poderle dar pues prácticamente cierta, como prácticamente le entregó el poder a los liberales y a los conservadores con el Frente Nacional. ¿Esto qué hizo? Bueno, apaciguó un poquito la guerra, la violencia, pero esto hizo que no hubiera más sectores políticos que pudieran ser representados, y bajo un país muy pobre y un país sumado a la violencia, pues esto hizo que ciertos sectores campesinos se alzaran a las armas y se crearan las guerrillas. Entonces, pues sí, se reformó la constitución de cierta manera con actos legislativos, pero no hubo nunca un cambio estructural como el que sí lo hubo cuando se hizo la constitución de 1991. En el 86 también se estableció la elección popular por primera vez en la historia de alcaldes, que no fue sino hasta 1988 donde se pudo hacer, y varios intentos de reformar la constitución que no se pudieron hacer. ¿Por qué? Porque la constitución del 86 era muy rígida, y con lo de Gustavo Rojas Pinilla y eso, y el plebiscito de 1957, prácticamente la única forma de poder reformar la constitución era mediante el Congreso. El Congreso era el único que podía reformar la constitución y tenía muchas trabas, y era un Congreso donde los procesos pasaban muy lentos, los debates, y requería de muchos debates. Entonces prácticamente era muy improbable que esta constitución se reformara mediante los mecanismos que la constitución del 86 pedía para que se pudiera reformar. Entonces, pues esto hizo que eso tarde o temprano estallara de alguna manera. Y prácticamente en esa época de los 80s, 90s estábamos sumados en una época de narcotráfico, violencia paramilitar, violencia guerrillera, y estamos sumados en un caos muy grande como país. Esto hizo que pues surgiera un sentimiento de cambiar la constitución, y lo que me parece increíble es que haya sido de parte de los jóvenes. Como primer indicio de esto fueron los jóvenes estudiantes de varias universidades de Bogotá y pues jóvenes de Colombia que de por sí quisieron hacer esta iniciativa y todo empezó con lo que se llamó la séptima papeleta. Que es la séptima papeleta? Normalmente pues en una tarjetón son 6, uno elige entre 6, y lo que hicieron fue poner una papeleta número 7 de manera simbólica, en la cual le preguntaban al pueblo si querían que reformaran la constitución o no.
¿Qué pasó? Que este solo acto, a pesar de que fue un acto simbólico, hizo que cambiara estructuralmente la manera en que el Estado vio la posibilidad de poder hacer esta constitución. Este movimiento en el gobierno de Virgilio Barco, este hecho simbólico de la séptima papeleta fue un acto simbólico que revolucionó pues prácticamente todo en Colombia. Varios sectores sociales, campesinos apoyaron esta iniciativa y, el Virgilio Barco recogió este clamor y decretó bajo un decreto legislativo 927 de 1990, donde aprovechó la figura de estado de sitio para poder hacer este decreto y autorizó a la registraduría que se contabilizaran estos votos de esas elecciones que fueron el 27 de mayo de 1990. ¿Qué pasó? Prácticamente el órgano judicial en la Constitución de 1986 que velaba por este tipo de cosas era la Corte Suprema. Y la Corte Suprema declaró ese decreto ajustado a la Constitución. Entonces esa fue como la forma jurídica donde se le dio validez a ese acto simbólico. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue así? Porque el poder constituyente, la esencia del poder constituyente no viene del Congreso, no viene del gobierno ni nada. La esencia del poder constituyente viene del pueblo y se basa en el poder del pueblo. El pueblo tiene derecho a hacerse su propia constitución. Y prácticamente con ese registro que se hizo de la séptima papeleta es una forma en la que el pueblo se manifestó y expresó su mayoría frente a la decisión y frente a la decisión de hacer una constituyente y de reformular la constitución y y no solo cambiar la constitución del 86, no, hacer una nueva constitución. Y eso prácticamente fue algo simbólico, pero también fue algo revolucionario. Entonces ahí la barrera más que todo jurídica fue la ley, fue el propio artículo 218 de la constitución del 86. Pero ese artículo no podía estar por encima de la soberanía que tiene el pueblo sobre el poder constitucional. Entonces, pues la Corte Suprema le dio más validez a ese poder. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo la Corte, en todo este proceso, pues la Corte Suprema fue llevando cómo reaccionó la Corte ante esto. La Corte Suprema, que era de la Constitución de 1986. Entonces, primero el 24 de mayo de 1990, revisando el decreto de 927, la Corte no calificó el resultado de la séptima papeleta como acto jurídico o plenamente constituyente, sino que la reconoció como un mandato o clamor popular a favor de un cambio constitucional. Y ya en la segunda instancia, el 9 de octubre de 1990, revisó el decreto 1926 y aquí sí la Corte fue mucho más lejos y ahí fue donde le dio prioridad a la voluntad del pueblo y a la base y reconoció que el pueblo era la base del poder constituyente. Y prácticamente con esto pues se hizo que se instalara una asamblea. ¿Qué pasó en esa asamblea? La constitución del 91 tenía que ser una constitución que representara los intereses de todos los colombianos y los derechos de todos los colombianos. Fue una constitución que se basó en la multiculturalidad. Se interpuso por primera vez lo que se llamó el Estado Social de Derecho, donde nosotros no somos solo el Estado no solo tiene que velar por una igualdad formal, sino por una igualdad material en la que todos los colombianos nos veamos representados, seamos de estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, o seamos de un grupo minoritario como los indígenas, los afrodescendientes. La Constitución y el Estado colombiano debe velar por garantizarle los derechos sociales, económicos y políticos a todos y velar por esos derechos más aún a los más necesitados, o sea, a esas minorías. Entonces yo siento entonces ¿cómo fue este proceso? Se instaló una asamblea en la que pues prácticamente se instaló pues lo que se llamó la presidencia tripartita, en donde pues fueron tres figuras muy importantes las que prácticamente lideraron esta Asamblea Nacional Constituyente, donde estuve Álvaro Gómez Hurtado, Navarro Wolf y Horacio Serpa. Como pueden ver, de posiciones y posturas políticas muy diferentes. Navarro Wolf del desmovilizado del M-19, Horacio Serpa, que después fue también candidato a la presidencia. Políticas, mejor dicho,
posturas políticas muy diferentes que hicieron que esta constitución realmente representara los intereses generales de todos los colombianos, pues se acercara a un ideal. Bueno, ¿cuál es el problema de esta constitución? Listo, que quedó en un ideal, es una constitución muy bonita y prácticamente en la teoría es perfecta, pero en la práctica a veces se queda un poquito corta, ¿no? Sin embargo, pues es una constitución donde primera vez se le dio el derecho, la acción de tutela, un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden prácticamente demandar para que se le hagan cumplir sus derechos fundamentales, y el Estado tiene la obligación de resolver esto rápido. Se instaló lo que fue la Corte Constitucional, que es quien vela por que se cumpla lo que la Constitución emana, y que ningún acto legislativo ni nada que se haga en este país pase por encima de la Constitución. Y esto hizo que pues tuviéramos un país, a pesar de toda la violencia que hoy en día vivimos, el narcotráfico, un poco más igual, un poco más digno y mucho mejor para todos los colombianos. Entonces pues siento que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, siento que fue una decisión que se pudo haber hecho mucho antes, pero estoy contento con lo que se hizo y con la constitución que tenemos. Muchas gracias. Como referencias, pues tenemos la Constitución Política de 1991, la Constitución Política de 1986, la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 25 de mayo de 1990, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia 138, y el video del espectador que está publicado en YouTube acerca de la Constitución Política de 1991, 30 años de un nuevo país. Muchas gracias.